Desde Conclusión decidimos repasar todo lo que nos dejó este decenio, desde el 1 de enero de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2019. A continuación verán las noticias más importantes en Argentina en los últimos 10 años. ¿Querés acordarte de todas? ¿Nos faltó alguna? Comentánoslo en cualquiera de nuestras redes sociales. El decenio comenzó con un año fuertemente significativo para la Argentina en distintos aspectos. La noticia más importante de aquel 2010 tuvo lugar el 27 de octubre, cuando los argentinos se despertaron con la información de la muerte del expresidente Néstor Kirchner a causa de un paro cardiorrespiratorio en su residencia en el Calafate. Unos meses antes, el 15 de julio, Argentina se convertiría en el primer país de Latinoamérica en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, y ya sobre el final de ese año, el 22 de diciembre, el expresidente de facto, Jorge Rafael Videla, fue condenado a prisión perpetua en un cárcel común. En el 2011, la política ocupó el eje central de las noticias más importantes del año. En junio, Cristina Fernández de Kirchner anunciaba su candidatura a las elecciones presidenciales, en las que luego terminaría arrasando con el 54,11% de los votos, el mayor porcentaje que ha sacado un candidato a presidente en primera vuelta electoral desde el regreso a la democracia. Mientras tanto, en lo deportivo se dan sucesos como el descenso por primera vez en la historia de River Plate a la Primera B Nacional. El 2012 sería un año difícil para los argentinos y de entrada la muerte del músico Luis Alberto Spinetta el 8 de febrero ya daba un poco cuenta de ello. Ese año tendría lugar una de las tragedias más recordadas de la historia moderna argentina, que fue el accidente ferroviario de Once. Un tren de la línea Sarmiento chocó contra los paragolpes de contención en la estación de Once, provocando la muerte de 51 personas e hiriendo a otras 789, siendo este el tercer accidente de trenes más grave en la historia del país. 2013 sería el año más triste del decenio para la ciudad, marcado en la historia rosarina por la tragedia de Calle Salta ocurrida el martes 6 de agosto. Unas 22 personas fallecieron y otras 66 resultaron heridas a raíz de la explosión y derrumbe del edificio de Calle Salta 2141 a causa de una fuga de gas. A nivel nacional, quizás la noticia más relevante sería el 13 de marzo, cuando Jorge Mario Bergoglio se transformó en el Papa Francisco en sucesión de Benedicto XVI, siendo así el primer Papa latinoamericano en toda la historia. Ese mismo año, el 2 y 3 de abril, se produciría una serie de terribles inundaciones en la ciudad de La Plata y alrededores, dejando un saldo de 90 muertos oficiales, aunque extraoficialmente también se habla de 200 o hasta 600 víctimas fatales. El 2014 sería otro año más signado por una tragedia. El 5 de febrero 10 personas fallecerían y otras 7 resultarían heridas en un incendio intencional relacionado con lavado de dinero en el depósito de archivos bancarios de la empresa Iron Mountain. Los fallecidos eran efectivos de la policía, defensa civil y bomberos que acudieron al llamado de emergencia y murieron al derrumbarse paredes del establecimiento. Ese mismo año, en octubre, se lanzaría al espacio el primer satélite argentino, el ARSAT-1, y además, en el plano futbolístico, Argentina jugaría una final del mundo de fútbol por quinta vez en su historia, perdiendo en el tiempo extra 1-0 ante Alemania. Una buena noticia para nosotros fue que en diciembre de 2014 se creó formalmente el diario digital Conclusión. ¿Suicidio o asesinato? Años después y con mucha utilización política de por medio, todavía sigue siendo un misterio qué fue lo que ocurrió con el fiscal federal Alberto Nisman, quien el 18 de enero de aquel 2015 sería encontrado con un disparo en la cabeza en el baño de su departamento en el complejo Le Parc de Puerto Madero. A partir de aquel hecho, su rostro y su nombre se convertirían en un símbolo de los opositores al kirchnerismo y marcaría fuertemente la discusión política de la época y los años siguientes. A finales de ese año, Mauricio Macri se convertiría en presidente argentino al vencer en balotaje a Daniel Scioli, y en esa misma campaña electoral se haría el primer debate de candidatos a presidente en la historia argentina.
El 3 de junio tendría lugar la primera marcha de Ni Una Menos en el país, un mes después de la aparición del cuerpo de la rufinense Chiara Páez, de 14 años, asesinada por su novio estando embarazada. Luego de varios años de muertes y tragedias, el 2016 finalmente tuvo en su primera plana una alegría. La selección argentina de tenis se consagró por primera vez en la historia campeona de la Copa Davis al vencer 3-2 a Croacia en la final. Ese año, que terminó con alegría deportiva, comenzó con un importante sacudón político en los primeros meses de la gestión Macri, ya que el 3 de abril de 2016 se publicaría en simultáneo en 109 países los Panama Papers, una filtración de documentos confidenciales que daban cuenta de empresas offshore, ocultamiento de propiedades, evasión tributaria y lavado de dinero de líderes políticos, presidentes y famosos. Muchos de los implicados que ocupaban cargos públicos tuvieron que dejarlos a raíz de la presión post-filtraciones, algo que no ocurrió en la Argentina. El 2017 sería sin dudas uno de los años más difíciles para el macrismo gobernante en el plano nacional. El 1 de agosto desaparecería Santiago Maldonado en el pull-off en Resistencia de Cuyamen, en el marco de una cruel represión y persecución de gendarmería. Tras 77 días de incertidumbre y movilizaciones, su cuerpo sería hallado sin vida en el río Chubut el 17 de octubre, demostrándose luego en autopsia que falleció ahogado. Otro caso similar fue lo ocurrido con Rafael Nahuel, quien fue asesinado de un tiro en la espalda por el cabo primero Francisco Pintos de la Prefectura Naval en una represión contra la comunidad mapuche el 25 de noviembre. A finales de aquel año tendría lugar uno de los episodios más trágicos del decenio para la Argentina. El 15 de noviembre desaparecería en el mar argentino el submarino Ara San Juan con 44 personas a bordo cuando se trasladaba desde Ushuaia a Mar del Plata. La aparición se daría casi exactamente un año después, el 17 de noviembre de 2018, en el lugar donde se suponía que desde un principio se encontraba cerca del punto de desaparición. Además de la crisis cambiaria, que afectó profundamente al país, el 2018 estaría marcado sin dudas por el enorme crecimiento y consolidación del movimiento feminista en todo el país, impulsado también por el debate sobre la despenalización del aborto. Además de las distintas marchas contra los femicidios y la violencia de género, en aquel año tomaría especial importancia el movimiento a raíz del tratamiento legislativo que tuvo en ese año el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. El 13 de junio, la Cámara de Diputados dio media sanción en una sesión que duró 23 horas. Sin embargo, el 1 de agosto, la Cámara de Senadores no dio dictamen, rechazando el proyecto tras 16 horas de sesión. No obstante, a partir de allí el país quedaría marcado en pañuelos verdes y pañuelos celestes, a raíz de la gran cantidad de horas de debate surgidas tanto de la mediatización de las votaciones como de la militancia en las calles y el traslado de la discusión a otros ámbitos como el educativo, que terminaron provocando que casi todos en la Argentina tuvieran una postura tomada respecto al tema y fundamentalmente que se informaran. Además, a fin de aquel 2018, del 30 de noviembre al 1 de diciembre, tuvo lugar en Buenos Aires la 13ª cumbre del G20, que nuclea a los principales líderes políticos del mundo, siendo la primera vez que se organizó en Sudamérica y siendo representada por el presidente Mauricio Macri. El fútbol tendría su cuota de protagonismo, especialmente a fin de año. Ese 2018 tendría la primera y por ahora única final de Copa Libertadores de la historia entre Boca Juniors y River Plate, en encuentros que fueron suspendidos 2 veces, primero por lluvia y otro por incidentes, y cuyo partido de vuelta se terminó jugando en Madrid con victoria millonaria. El año que se nos va comenzaba con una triste noticia relacionada a un argentino. El joven jugador de fútbol de 28 años, Emiliano Sala, desapareció junto al vuelo que lo transportaba a Cardiff el 21 de enero de 2019 tras saludar a sus ex compañeros del Nantes en Francia. Tras 13 días de incertidumbre, expectativa y tristeza, su cadáver fue hallado en el fondo del Canal de la Mancha junto con los restos del avión. Otra noticia impactante tendría lugar el 9 de mayo, cuando el diputado nacional Héctor Olivares y su asesor Miguel Yadón fueron asesinados en un ataque a balazos a 2 cuadras del Congreso Nacional, mientras se encontraban en la vereda frente a la Plaza del Congreso. El final del decenio quedó marcado con el cambio político del país ante el triunfo de Alberto Fernández por 47% de los votos contra el 41% de Mauricio Macri, quien sin embargo logró remontar un poco de lo que parecía una catástrofe tras ser derrotado por 20 puntos en las primarias.
En lo deportivo, la selección de básquet terminaría redondeando una Copa del Mundo histórica en China, en la que partieron sin ser favoritos y terminaron llegando a la final contra España, superando en el camino a rivales como Francia y Serbia.